de llegar ahí a donde está el George Washington, por ejemplo. Hay un obelisco ahí. Ese es el obelisco. Tenemos tanto domingo. Es como una forma piramidal, ¿ya? Tenemos tanto domingo para enviarlo. De hecho, es una pirámide muy larga, pero cuya pirámide real se forma arriba, ¿ya? Entonces, miren, y aquí es donde es lo que más trabajamos y debe resultar un poquito más simple el problema. Dice, el gobernador de Buenos Aires ha dispuesto a instalar una placa conmemorativa a 38 metros de la base. Es decir, está la placa, está la base. ¿Dónde van los 38 metros? ¿Cuál tenemos punto? Vinculatorio. Aquí. Esta tenemos. Dice además que el obelisco, de tal forma que los turistas puedan comprender el significado de este monumento, ¿de cuántos metros? 68,5 metros de altura. Me preguntan, ¿cuál es la medida del ángulo alfa? Entonces aquí volvemos al inicio de esta unidad. ¿Qué es lo que tengo en relación al ángulo? Yo creo que es el mío. Esto. El lado opuesto Tuyo. y tengo el adyacente. Entonces, opuesto y adyacente. ¿Qué razón trigonométrica utilizo? Seno, coseno o tangente. ¿Ya? Recordad que tenemos No entiendo. seno opuesto por hipotenusa, coseno adyacente por hipotenusa y la tangente opuesto por adyacente. Por lo tanto, si tengo opuesto y tengo adyacente, tengo que ocupar la tangente. Entonces, simplemente para el ejercicio A es la tangente del ángulo, el opuesto dividido por el adyacente. Ojo, no voy a tener alfa todavía, sino que voy a tener un valor. Entonces se aplica esto tan a la menos 1. Recuerden que si yo quiero encontrar el ángulo, aplico tan a la menos 1. Si quiero encontrar un lado, aplico seno, coseno, tangente. Entonces me va a quedar alfa es igual a tan a la menos 1 de 68.5 dividido en 38. Recuerden que me dice el problema que primero resuelvo al final y al final recién redondeo. Por eso puedo transformar todo en una. 68.5 lo divido por 38 y ahí recién le calculo el tan a la menos 1 y es 60.980. Por lo tanto lo dejo en 98. Quiere decir que 60.98 grados. Sí. ¿Ya? No entendí. Sería. ¿Qué es 68? Recuerden que es con decimal. Sería 60.000. ¿A qué distancia se encuentra la placa de la cúspide del obelisco? ¿A qué distancia se encuentra la placa de la cúspide? Es decir, ¿qué me están pidiendo ahora? Desde aquí hasta acá. Creo que es la hipotenusa. Y si tengo los otros dos lados, ¿qué aplico? Teorema de Pitágoras. Entonces, para encontrar la pregunta B, simplemente voy a poner la raíz de 38 al cuadrado más 68.5 al cuadrado. Ahí voy a tener ese lado que le voy a llamar C. Recuerden que primero resuelvan todo y al final redondeen. ¿Sí? Entonces yo prefiero poner 38 al cuadrado más 68.5 al cuadrado es igual, y recién le calculo la raíz y me da 78.334. Como el 4 no aproxima, 78.33. No lo sabía.
¿Ya? Entonces la distancia desde la placa hasta la cima del obelisco este, 78.33. Listo. Tenemos la A y la B. ¿Cuál es la? Ahora me dice, No, yo. otro problema, seguimos con el mismo obelisco. El Trus, joyero relojero, fue una joyería, relojería y casa de óptica que existió en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue la joyería más importante y emblemática del país durante 60 años. Por extensión, se llama de la misma manera al emblemático edificio que fue la sede de la firma. Y el que está ahí, a su derecha. En la esquina sudeste de la intersección de la avenida Corrientes con la avenida 9 de Julio frente al Obelisco. Este edificio tiene un reloj, miren, tiene un reloj. En una de sus esquinas superiores, lo que se ha vuelto una postal para sus visitantes. Ahí está el reloj, en toda la esquina. Y fíjense bien la información que dan. Si la distancia entre la entrada del edificio y la base del obelisco es de 82 metros y el ángulo beta, que está allí, ese que está ahí, es de 22 grados, ¿cuál es la altura del edificio? Ah, sí, yo creo que sí. Pues hay que fijarse qué información nos dan. ¿Ya? Pues la verdad es que tengo que borrar todo. Pues ya sabemos cómo hacer. Sabemos que la altura es 68.5. Esta. Sabemos que la base es de 82 metros. 82. Aquí hasta aquí. ¿Ya? Si me dice que el ángulo es de 22 grados, este que está acá, hasta aquí, y tengo hasta acá. Ojo, este ángulo que está aquí es exactamente donde me genera la altura del edificio. Esta es mi incógnita, X, porque me está preguntando la altura del edificio, que es exactamente el lado opuesto, X. ¿Ya? ¿Sí? Porque si yo miro, por ejemplo, yo estoy acá y quisiera medir una altura, yo no miro hacia abajo, miro de acá, de derecha a horizontal, y luego formo el ángulo, ¿cierto? Entonces, si en la cúspide está el reloj, yo lo trazo de manera horizontal. Entonces se forma un rectángulo. Por lo tanto, este 82 partir de este 82. Y este X es lo mismo que ese. Entonces, ¿cómo encontramos este X? Encontrando ese. ¿Y cómo encontrando ese? Restando 68,5 a esta distancia, ¿no? ¿Sí? ¿Y esa distancia la podríamos encontrar? Sí, porque ahora tenemos el lado y el ángulo. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? ¿Qué es lo que me dice si tiene el lado opuesto y cándido adyacente? La tangente. Sí, la tangente. Entonces tengo la tangente de 22 va a ser igual al lado opuesto dividido en 82. O sea que es 82 por la tangente de 22. Vale I. Si resolvemos eso, vale I. Es decir, 82 por, póngase horizontal, y 22 tangente por 82, 33.13. O sea que esto es 33.13. Entonces, ¿cuánto debe valer X? Si esta altura es 33.13, ¿cuánto vale X? 35.30. No, 33.13.
33.13 desde la altura del edificio hasta la cima prácticamente. Yo necesito saber hacia abajo. 35.37. Ya. Le restamos 68.5 menos 33.13. Y eso da 35.37. 37. Sí. Entonces mide 35.37. Esto es 35.37. Por consiguiente, 35.37. Entonces hay que ir armándose. ¿Qué me pide? Esto. Pero esto era lo mismo que esto. Pero me falta eso. Bueno, eso sí lo puedo encontrar porque se me armó un triángulo rectángulo. ¿Sí? Se me armó un triángulo rectángulo, tengo los lados. Yo puedo ocupar coseno o tangente. ¿Ya? Por lo tanto, A, B y C. Ya sabemos que tenemos que ocupar razones trigonométricas. A, ¿Ya? B y C. ¿Sí? ¿Se entiende? Ay, Dios mío. ¿Y ahora? Dice, nueva preguntación. ¿Se logra ver bien? No, porque está rayado. Para poder ver. Ya saben que tienen que ir rayando la información que dan, armar los triángulos, ¿sí? Por ejemplo, aquí que no se ve. Esto es así. Esto es alfa, beta, por eso está así. Acá hay un triángulo, acá está la placa. ¿Ya? Ahí estaría el punto B y el punto A. ¿Ya? Y el punto B. ¿Sí? Entonces tenemos ese dibujo. Dice, el problema. Para la instalación de la placa se diseñará una plaza frente al obelisco. Recuerden que ahí donde está el B está el obelisco, ya para acá. En la que se encontrará en un segmento diagonal AC, que dividirá un área peatonal de un área verde. ¿Ya? La placa se ubicará en el punto medio formado por esta diagonal. ¿Ya? O sea, que si hay punto medio, ¿qué significa? Que de aquí hacia arriba tiene que medir lo mismo que de aquí hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de ese punto A es lo mismo que de ese punto a C. Para que por algo nos dan esa información. Así que dice, en la plaza se ubicarán elementos emblemáticos de Argentina. En el punto B se instalará una bandera de la nación transandina. ¿De qué bandera? En el A y el C, el escudo nacional de Argentina. Y en el punto D, una caseta turística de informaciones. Y se formaron los ángulos alfa y beta. Ya. Pero tengo que subir después bajo el nuevo la imagen. Entonces, si el ángulo alfa mide 84 grados y el ángulo beta mide 59 grados, o sea, alfa es 84 y beta es 59. ¿Ya? Dice, y la distancia entre el escudo ubicado en C y la caseta ubicada en D, es decir, la distancia de aquí hasta acá, es de 58 metros. O sea que esto mide 58 metros. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la distancia entre el escudo ubicado en A y la caseta D? Están preguntando por este lado, de aquí hasta acá. Pregunta, ¿estamos en presencia de triángulos rectángulos? No, ya no.
Por lo tanto, tenemos que aplicar o teorema del seno o teorema del coseno. Fíjense bien, me están pidiendo de este lado. Yo necesito sí o sí el ángulo del frente. Por lo tanto, ¿cuánto es este ángulo? Es lo primero que necesito encontrar. ¿Y cómo lo encuentro? No está, ¿no? Recuerden que los ángulos interiores de un triángulo, eso no se puede olvidar, tienen que medir 180 grados. Entonces, si yo al 180 le resto el 84, se transforma en 96. Y le resto el 59, ¿sí? Se transforma en 37. ¿Sí o no? Entonces este ángulo mide 37 grados. Listo, y ahora sí que eso sí es cierto, seguro, por la propiedad de los ángulos interiores del triángulo. Tengo el lado que necesito con su ángulo opuesto y el lado que tengo con su ángulo opuesto. Entonces aplico el teorema del seno. ¿Y qué me va a decir? X sobre el seno de 37 tiene que ser igual a 58 sobre el seno de 51. Por lo tanto, X va a ser igual a 58 por seno de 37 dividido por seno de 59. Recuerden que se aproxima solo al final. Si usted hace ese desglose y lo ve la GeoGebra, le da el resultado. Este es el teorema, pero este que está dividiendo más al otro lado multiplicando. Listo. Y si lo hace con calculadora, también se puede. 37 0 por 58 dividido 59 0 es igual 40.721. 1, por lo tanto es 40.71. La distancia de X es 40.72. En la primera pregunta utilizamos razones. Ahora nos preguntamos, tenemos el teorema del seno. Pero hay otra pregunta. Voy a volver a bajar después para encontrar, pero veamos la pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuál es la distancia entre uno de los escudos y la placa? O sea, me están diciendo, ¿cuál es la distancia entre A y ese lugar, ese punto medio? ¿Por qué dice uno de los escudos? Porque está justo en la mitad. ¿Cómo podemos encontrar ese otro lado? También aplicando el teorema del seno, porque no es triángulo rectángulo para el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo aplicaríamos? Los valores que ya conocemos, que son 59 y 58, es decir, 58 sobre el seno de 59 es igual a, le vamos a poner I dividido por el seno de 84. ¿Sí? Este dividido ese es igual al lado dividido su ángulo, ya que es incógnita. Otro teorema del seno. O sea, que el seno de 84 por 58 dividido por el seno de 59 es el valor de I. Recuerden que estamos buscando todo el lado, no de la mitad, es que da todo el lado. ¿Ya? Entonces voy a leer 84 seno por 58 es igual dividido por el seno de 59, 67.29. Ese es el valor de I. Pero me están preguntando por I. ¿Me están preguntando por todo el lado? No, me están preguntando cuál es la distancia que hay entre uno de los escudos, cualquiera, y la placa. ¿Por qué cualquiera? Porque recuerden que las distancias estas son iguales, porque ese es un punto medio, están a la misma distancia. Entonces, súper simple, el valor que nos dieron se divide por 2. Y eso es 33.64.
67.39 dividido en 2, 33.645, por lo tanto se aproxima a 5, ¿ya? 33.65 metros. Lo bueno es que hay que aproximar ya al final. No me había dado lo mismo entre un país y otro, ¿ya? ¿Listo? Esta es la respuesta. Esta es la respuesta de la DE. Esta es la D. Y esta era la C, ¿no? Esta era la B. Y ahí acaba. Bien. Vamos a cambiar de dibujo ahora. No cambiamos. ¿Cuál es la distancia entre uno de los escudos y la placa? Así. C, D y E. Bien, ya la hice. Cambiamos ahora de ejemplo. Porque ahora van a pedir otra cosa. Borro esto y borro las indicaciones que puse, aunque debiesen ser las mismas porque es el mismo dibujo. ¿Ya? El mismo dibujo, entonces. Dice, el paisajista, este sigue siendo la misma área verde, ¿ya? Punto D, punto C, punto B al punto A, B, C, la placa, D, solo que ahora tenemos otro ángulo, fijamos, ¿ya? Dice, el paisajista encargado del área verde ha presentado su propuesta del jardín. En su bosquejo considerado distancias aproximadas a las reales, así que la medida entre el escudo AC, entre los escudos consideró 53 metros. Para la medida entre los escudos consideró 53 metros. Y la distancia entre la bandera B y el escudo C es de 38 metros. O sea, esta es 38 metros. Este ángulo es 35 grados. Y este lado dice que lo consideró por 53 metros. Ya. El millón. Entonces la preguntación es, ahí con esto se termina, ¿cuál es la distancia entre los escudos ubicados en A y la bandera B? Me preguntan, ¿cuál es el de arriba? Listo. Fíjense bien. No puedo encontrar los otros dos ángulos, por eso nada. Pero ¿qué tengo? Lados opuestos al que me preguntan y el ángulo que está justo en el medio. Por lo tanto, aplico el teorema del coseno. Aquí se aplica el teorema del coseno. ¿Qué me dice? Que x al cuadrado es igual a 53 al cuadrado más 38 al cuadrado, ¿sí? 38. Menos 2 veces por 53 por 38 por el coseno de 35 grados. ¿Ya? Y obviamente si yo quiero resolver, le quito el cuadrado, pero le calculo la raíz. Listo. Entonces, partiría 53 por 53, 2089. 38 por 38,
1444. 3583. Menos, pondría yo primero el coseno de 35 y luego multiplico por 38 por 53 por 2, ¿ya? Y le sumo, esto se supone que es 3299,544434339, ¿ya? Pero como dice que redondea al final, le resto al tiro el 3533. Y me da 233,45556. Si calculo su raíz cuadrada es 15.279. Por lo tanto, X sería 15.28. O sea que de aquí a acá hay 15.28. Aplicando el teorema del coseno. ¿Ya? Teorema del coseno. Entonces, esta que va a ser la primera pregunta de la A a la F, partimos dos preguntas de razones trigonométricas, después viene uno del teorema de Pitágoras, 3, 2 del teorema del seno, 4, 5 y la F del teorema del coseno. Ya saben que deben aplicar, ahora falta que pongan su empeño y repasen un poquito más en casa para que esté más claro, ¿ya? Cómo hacerlo. Y la segunda pregunta, que es la que vimos al principio, que tiene que ver con la función seno. Meter los datos, ¿cierto?, de la función y saber cuál era la amplitud, que es la altura media hasta la altura máxima, que es la amplitud. ¿Ya? Lo que me están pidiendo, ¿cuántos ciclos dura un ciclo? Me están pidiendo el periodo. Bueno, ese periodo era el total dividido en 6, en un tiempo, que es un segundo, dividido en 6. Bueno, ¿cuántos ciclos había? 0.16. Ya, entonces que era la distancia de ¿ya? Para que lo consideren al momento de estudiar. Y esto está